de Dubái. Ok, un fuerte aplauso a nuestro hermano Brian que viene desde Dubái. Vino todo guapísimo hoy, tiene novia, chicas, ¿ok? Está para allá, no quiero problemas. Véalo ahí, Marcia. Véalo ahí. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Todos atrás? No. Sí, ¿me escuchan ahora sí? Estoy muy emocionado, la verdad. Estoy muy emocionado porque, no sé, Dios tiene una manera de trabajar demasiado, a mi parecer, y siempre lo he dicho, extraña. Pero uno dice extraña porque nuestra condición humana no nos permite entender cómo trabaja Dios. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Amén, amén. Yo quiero iniciar con una historia. Quiero iniciar con una historia que en lo personal me parece muy intrigante, ¿verdad? Y es sobre cómo trabaja Dios. Resulta que, no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham y su esposa Sara, ¿verdad? Anteriormente era Abraham y Sarai, ¿verdad? Que se llamaban. Ellos estaban muy viejitos. O sea, imagínense ustedes a sus abuelitos, ¿verdad? Queriendo a los 90, a los 70 y resto, queriendo concebir un hijo. Resulta que Sara era estéril, no podía tener hijos. Y ellos oraban, lloraban por un hijo. Y Dios en muchas ocasiones les decía a Abraham, cuando Abraham estaba en su presencia, le decía que le prometió multitud de descendencia, que iba a ser padre de naciones. Incluso le llegó a decir en un momento de Abraham, vaya afuera, era la noche, vaya afuera, se puede ver el cielo, imagínese el cielo estrellado, se puede contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Así le dijo el Señor a Abraham. Resulta que Abraham, a los 100 años, y Sara, si no mal recuerdo, 90 años, concibieron un hijo, para hacer un poco más corta la historia, al cual nombraron Isaac. Resulta que entonces Dios les concedió lo que por tantos años, por décadas de oración, ellos pedían un hijo, porque Abraham era un hombre platudo, tenía ganado, tenía tierras, y él quería un heredero para eso. Y resulta que entonces, después de tantos años de oración, Dios les dio el hijo, como lo prometió. Pero ¿qué sucede? ¿Quién sabe qué sucede? Levántame la mano, ¿quién sabe qué sucede? Dios se lo pidió. Correcto, Dios se lo pidió. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo por mí. Ahora imagínese usted como padre, que Dios llega, a usted le costó tanto tener ese hijo, oró tanto por ese hijo, ahora usted sacrifica ese hijo por Dios. Difícil, ¿verdad? Es algo casi que incomprensible. A mi parecer es algo incomprensible. ¿Cómo Abraham y Sara lloraron por tanto tiempo y Dios le concede esto después de tantos años? Les dice, sacrifica a tu hijo por mí. Yo creo que en mi debilidad diría, no, jamás, no soy padre. Pero Abraham tenía una fe tan grande que sin pensarlo, y él lo iba a hacer. Sin embargo, Dios mandó un ángel y dijo, detente. Dios estaba probando la fe de Abraham.
Después de esto le conoceríamos a Abraham ¿cómo? ¿Cómo conoceríamos a Abraham después de eso? Padre de la fe. El padre de la fe, exacto, correcto. Entonces, de aquí viene mi título del día de hoy. Y el título de esta palabra se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese es mi título. Y bueno, lo he dividido en 5 partes. Y la primera es la ausencia de sentido. ¿Cuál es la primera parte? La ausencia de sentido. La ausencia de sentido. ¿Por qué la ausencia de sentido? ¿Cuántos han escuchado la frase Dios le ama y tiene un plan maravilloso para usted? Todos esos hemos escuchado eso en algún momento. Sin embargo, cuando nosotros estamos dando nuestros primeros pasos en la fe, cuando estamos recién convertidos a Jesús, escuchamos mucho, Dios le ama, tiene un plan maravilloso, Dios quiere cosas grandes para usted, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no le dicen a usted, o lo que uno no es consciente en ese momento, es que no siempre ese plan maravilloso va a ser como usted cree. No es un camino recto, lleno de flores, decorado, con gente llevándole de la mano. No es así. Y muy pocas veces le van a decir a usted, ser cristiano es más difícil que no ser cristiano. La vida cristiana es más difícil que la vida no cristiana. Hay momentos en nuestras vidas que vamos a creer que nada tiene sentido. Y eso es algo en lo personal que ha sucedido en múltiples ocasiones, en los que yo creo que nada tiene sentido, simplemente. ¿Cuántos aquí han sentido dolor, sufrimiento, preguntas? Algo tan fuerte que le hace a usted la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Una y otra vez usted hace ¿por qué? Porque a mí. El espíritu humano realmente es algo impresionante. El ser humano es algo impresionante. Es capaz de resistir grandes cantidades de dolor y de daño. Pero si las circunstancias para esa persona o para ese ser humano tienen sentido. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo. Nathan Hale fue un soldado en la revolución, en la independencia estadounidense, ¿verdad? En la guerra civil de la independencia de Estados Unidos. Nathan Hale se ofreció voluntariamente en el ejército estadounidense como un espía para espiar al ejército británico. Lastimosamente, a Nathan Hale lo capturaron los británicos y estos mismos, pues, por muchas razones, lo ejecutaron. Antes de morir, en sus últimas palabras, que se les permite decir a una persona que se va a ser ejecutada, dijo: lo único que lamento es que solo tengo una vida para dar por mi patria. Para esa persona tenía todo el sentido del mundo, el sufrimiento que estaba atravesando. Todo lo que él estuvo desde dispuesto a darse de voluntario, a atravesar y sabiendo las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque para esta persona todo tenía sentido. ¿Me van captando? La ausencia de significado es lo que hace que una situación sea intolerable. Si para usted esta situación tiene un significado, si para usted atravesar este dolor significa una recompensa, va a ser mucho más llevadera. Pero cuando una persona no entiende, y para esa persona no hay ningún significado de esta situación, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo, es cuando el dolor se vuelve intolerable. Vamos a hablar un poco de la historia en repetidas ocasiones a lo largo de la palabra sobre Job. Por cierto, Job es mi libro favorito. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén. Bastantes, eso es bueno. ¿Qué cosas perdió Job? Todo. Todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus criados, lo perdió todo. Todo lo perdió. Y Job, ahí, ¿qué va a estar sabiendo Job que estaba sucediendo detrás?
¿Saben qué estaba sucediendo detrás, verdad? El enemigo estaba diciendo al enemigo, no, es que te siguen porque tú los cuidas y todo eso. Bueno, quítele todo. Entonces vino el diablo, le quitó todo a Job y Job seguía inquebrantable. Job le estaba probando al enemigo, Dios le estaba probando al enemigo que Job era un siervo fiel e inquebrantable. Y no contento con todo lo que le quitó a Job, el enemigo llegó y le dijo, pero es porque usted lo tiene sanito, cochotón, lo tiene a cachete, él tiene la salud, puede no tener nada, puede ser un mendigo, pero está sano. Entonces dice en Job 2:7, entonces salió Satanás en presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dijo? La mujer dijo, a ver quién se recuerda. Maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Uy, ¿cuántas veces hemos escuchado para que sea cristiano? ¿Para qué sigue a Dios? Mire cómo lo tiene su Dios. Pero entonces Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas. ¿Qué es fatúas? Sí. Pero muchos han leído la historia y no han buscado el significado. Hay que escudriñar. Fatúas viene del latín fatus, que significa falto de razón o de entendimiento. Una de las formas también de describirlo en la Biblia como una persona necia, así como lo acaba de decir. Pero en todo esto, Job no pecó con sus labios. Job en ningún momento pecó con sus labios, ni maldijo a su Dios. Incluso en Job 13:15 dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Él estaba dispuesto incluso que el mismo Dios llegara, lo matara, y aún así él tenía fe inquebrantable. Pero yo leo esa historia y digo, este no es humano. Este no es humano. ¿Cómo puede soportar esta cantidad de dolor? Bueno, aquí más adelante llegamos en el capítulo, seguimos leyendo y vemos que sale a relucir la condición humana de Job. Porque no podemos olvidar eso, que somos humanos. Finalmente llegó aquello que amenazaba con vencer a este hombre, y fue la falta o la incapacidad de ver a Dios. Dios se había ocultado ante él. Para él tenía todo el sufrimiento que él estaba atravesando tenía sentido. ¿Por qué? Porque él podía comunicarse con el amado. Él sabía que él estaba ahí con él, acompañando. Pero cuando el amado se oculta a sus ojos, entonces Job cae, por así decirlo. Y más adelante vamos a ver de qué manera cae Job. ¿En algún momento se ha sentido como Job? Un montón, ¿verdad? Un montón de veces. Otra de las historias en las que en la Biblia, digo yo, que lo que Dios hace no tiene sentido, es con Elías. En Elías, en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 2, dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: apártate de aquí y vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que allí te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ok, vamos a ponernos ahí como una historia un poco más tropicalizada. Dios le dice a usted vive aquí en Limón, y Dios le dice, váyase a Guanacaste. Voy a decir por qué. Se váyase a Guanacaste. Váyase. Usted va obedientemente a Guanacaste. Usted no sabe por qué, pero Dios lo está matando. Allá le voy a tener preparado una casa. Ahí usted va a tener comida, va a tener agua y un techo. Usted va, llega y vive una semana ahí en ese techo,
tiene su comida, tiene su agua, pero sucede algo. Usted un día va de compras a la pulpería y cuando vuelve la casa está quemada. No tiene a dónde volver. ¿Tiene sentido para usted que le sucediera eso? Le ha sucedido algo similar. Dios le ha dicho, haga esto, y cuando usted va y lo hace, le sucede algo que para usted no tiene sentido. Porque esto fue lo que le pasó a Elías. Dice en el versículo 7 que pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, ¿por qué Dios sacó a Elías, lo llevó a un arroyo, para que él bebiera del arroyo, viviera del arroyo, y el arroyo se seca? Su fuente de alimento se secó. No tiene sentido para nosotros. No tiene sentido. E incluso el personaje más cercano a nosotros, Jesús, también sintió que lo que Dios hacía no tiene sentido. Se sintió abandonado. Jesús en su cruz y en su momento de muerte decía, Lai, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sentía abandonado en ese momento. Jesús estaba en ese momento en su condición humana. Él no entendía, e incluso había orado antes para decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, más que se haga tu voluntad. Pero ya conocemos el resto de la historia. Y entonces esto nos lleva al segundo punto de esta palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traigo yo este tema hoy? Yo traigo este tema aquí por tres razones principales, realmente. Este para mí es un tema de trascendencia personal. Yo he vivido dentro de un mar completamente enorme de emociones y de preguntas durante mucho tiempo, muchos años en mi vida, y todavía creo que actualmente. Y honestamente y abiertamente los comparto con ustedes. Creo que Dios quería decirme algo, o mostrarme algo, o como yo decía ayer, darme palo. Me quería regañar, me quería decir algo, hijo, no estás haciendo algo bien. Entonces esta predica no es para ustedes también, sino también es para mí, no fue para mí. La segunda razón no es tan espiritual, pero quiero que lo tengamos presente. No podemos desconectarnos del mundo. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en él. No podemos desconectarnos de las cosas que suceden alrededor. No sé si saben, pero ¿qué se celebró el 10 de octubre pasado? ¿Qué? 10 de octubre. ¿Nadie sabe? Se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Les voy a dar unos pequeños datos, pueden seguir ahondando en el tema si quieren. Pero según datos de la UNICEF, hoy, que es el Día del Joven, vamos a hablar un poco sobre los jóvenes. Más del 20% de los adolescentes en todo el mundo sufren trastornos mentales. Llámenle ansiedad, llámenle depresión, llámenle lo que usted quiera. Póngale nombre, póngale incluso su caso personal. Pero esas son cifras muy alarmantes. Eso son prácticamente 1 de cada 5 adolescentes sufren una herida emocional, un trastorno mental. Tienen algo ahí y se ha venido acrecentando durante los últimos años. Oigan el segundo dato. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 19 años. Voy a volver a repetir porque eso para mí es alarmante. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 19 años. Qué fuerte, ¿verdad? Bastante. No sé si ustedes saben, bueno, hace poco yo fui a un evento cultural allá en Alto Talamanca, en el lado de Suretka. Y allá nos comentaban, y aprendimos mucho sobre todo de la cultura bíblica, pero allá nos comentaban que el factor de Talamanca es el número 1
tiene la tasa de suicidio más alta de Costa Rica. Después está San Ramón, si no mal me equivoco. Pero ustedes entienden las dimensiones. Hay una tasa altísima de suicidio, la número 1 del país, y está en nuestra provincia. ¿Entienden la gravedad de la situación? Algo tenemos que hacer nosotros. Según las palabras de Erika Ford, que en 2019 era la directora ejecutiva de UNICEF, la mitad de los trastornos mentales empiezan antes de los 14 años. Padres. Padres. Hola. Estén velando, porque muchas veces son los mismos padres los que causan estos trastornos. Son muchas veces las malas ocasiones en las que usted puede escuchar a alguien diciendo: es que mi mamá una cosa, es que mi papá otra cosa, y a mí me produce la ansiedad, y entonces cuando yo llego a la escuela o al proyecto me da la ansiedad porque el profesor. Padres, Hello. presten atención a sus hijos. También escúchenlo, no porque sean jóvenes, no quieren decir que no tienen algo valioso para decir. Escuchen, también tenemos que desarrollar escuchar. No solo estar dando órdenes y enseñando, también tenemos que escuchar. Pero yo quiero decirle algo a usted: estas tribulaciones nos son dadas para ayudarnos a comprender un fenómeno espiritual que para Dios es muy importante: la fe. La fe es algo que encabeza la lista de prioridades de Dios. ¿Quién sabe qué se necesita para agradar a Dios? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Así es. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es un elemento importante, primero, para que usted crea que Él exista, perdón. Y segundo, que Él premia a aquellos que le siguen con una ferviente fe. Pero es en estos momentos de angustia, debilidad y confusión cuando el enemigo se aprovecha para llegar al oído. El famoso Sandy llega y dice: ya abandonó, él no está con usted, ya está solo, nos engañamos pensando muchas veces, porque me ha pasado, me ha sucedido, creemos que estamos solos, de verdad, y llegamos y nos convencemos de que estamos solos en una situación de dolor. Realmente nos convencemos de que estamos solos. Qué engaño tan letal, mortal, herida mortal. ¿Por qué la herida mortal? Esto es más o menos, este engaño que el enemigo le hace a usted es como cuando usted corta un árbol o una flor. Usted corta una flor, la flor se muere inmediatamente. No, ¿verdad? Pues usted da tiempo de ir y ponerle en un vasito de agua y que se dure ahí unos días y queda bien bonita, preciosa. Al principio se va a ver bien bonita. Poco a poco se van a ir arrugando las hojitas, se va a ir marchitando hasta que la flor se va a morir. Algo así es la herida mortal de la confusión que se genera en nuestra mente, este dolor cuando perdemos de vista al amado. Es una herida mortal que al principio no vamos a notar porque es muy sutil, pero nos va dañando poco a poco. Y de hecho, para seguir con el ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Nosotros somos las ramas. Y Él es la vid. Él es el que agarra los nutrientes, nos los da a nosotros para que nosotros demos buen fruto.
Él es el alimento que nosotros necesitamos para no marchitarnos. Separados de Él, Nada podemos hacer. nada podemos hacer. Dice entonces en estos momentos que poco a poco nos vamos marchitando. ¿Cómo nos vamos marchitando? Dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, peor aún, dejamos de orar. Y empezamos en esta bola de nieve y a perder el control de nosotros mismos, a perder el control de nuestra vida cristiana. Si usted hoy se encuentra en esta misma situación, si a usted el dolor le inundó su alma, cuando su mamá se fue, cuando su papá se fue, cuando su abuelo o su abuela se fue, cuando su primo se fue, cuando su prima se fue, cuando su amigo murió, cuando lo traicionaron, cuando su esposo o esposa adulteró contra usted, cuando le mintieron, cuando lo abandonaron. Si usted en algún momento, y si usted hoy se siente así, permítame decirle en esta mañana, asegurarle más bien, que usted puede confiar ciegamente en el Señor de los cielos y la tierra. Amén. Permítame asegurarle que no está caminando, que Dios no está en el cielo caminando de un lado al otro, agarrándose la cabeza en los pasillos del cielo diciendo, ¿qué hago con el problema este? No, señores, así no está Dios, no está entrando en pánico como nosotros. Dios tiene completamente el control. Amén. Y sabe exactamente qué piezas se está moviendo y en qué momento las va a mover. Pero si sabemos que Él va a tener control de todo, si sabemos que Él va a mover las piezas cuando Él quiera mover las piezas, porque Él sabe cuándo moverlas, ¿qué nos toca a nosotros? Tener fe. Eso, tener fe. Tener fe y paciencia. En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. ¿Nuestro qué? Pronto auxilio. No dice tarde, ¿verdad? No dice tarde. Dice nuestro pronto auxilio. Amén. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y que también los montes a causa de su braveza. O sea, aunque el agua del mar se venga aquí encima del limón y tape todo esto y nos tengamos que ir por allá a Talamanca, refugiarnos en lo alto, aunque todo eso suceda, dice en el versículo 10, estad quietos, Conocer que yo soy Dios. conocer que yo soy Dios. Amén, amén. Yo soy Dios, yo tengo control de todo. Yo soy tu pronto auxilio. Pero esto nos lleva a otro punto, porque cuando estamos en medio de la situación, oramos y oramos y oramos y oramos y decimos, Señor, dame la plata porque necesito pagar esta deuda. Señor, sana a mi mamá porque se va a morir. Y nosotros oramos y oramos y oramos sin cesar y oramos y le pedimos al Señor con una fe ferviente, pero esto nos lleva al tercer punto. Dios también dice que no. Ouch. Sí, Qué difícil, ¿verdad? ya lo hemos vivido. ¿Cuál es el tercer punto? Dios también dice que no. Dios también dice que no. Dios trabaja de maneras muy poco comunes para nuestro entendimiento y creo que jamás podremos entender la totalidad de lo que Él hace. Pero sabemos con certeza que Dios va a cumplir las promesas. Eso es lo que tenemos asegurado. Y es precisamente la verdad que debemos comprender. Ya vamos encaminando. Ahora, ¿quién nos hizo creer que Dios va con su escoba cósmica barriendo los problemas que a usted se le presenten enfrente de la vida? ¿Quién lo engañó? ¿Quién nos hace creer que Dios tiene la obligación de darnos explicaciones de lo que Él hizo? ¿Quién le engañó a usted? ¿Quién le dijo que incluso algunos creen que Él tiene la obligación de pedirme perdón a mí? ¿Quién lo engañó? Permítame explicarle, o tal vez reordenarle las ideas. El mero concepto de Dios
es algo que el humano creó porque está fuera de nuestro entendimiento. A lo que denominamos Dios era aquello que prácticamente no lográbamos entender, y aún actualmente, aunque entendemos muchas cosas de la ciencia y todo lo que usted quiera saber, seguimos sin entender millonésimas de cosas. Solo para poner un dato, el 5% del universo observable es lo que entendemos. Wow. 5% del universo observable es lo que entendemos. Ay, El resto no tenemos ni idea de cómo funciona. Ahora, ¿hasta quién le hizo entender de que Dios, vean en el puesto que está Dios, por decirlo así, quién hizo usted entender que el Creador le tiene que decir a usted por qué hizo las cosas? Y mucho menos tiene que pedirle este perdón. Nos duele mucho. Entonces es importante que Dios también le dice a uno que no. Él sabe por qué le va a decir que no, porque tal vez tiene una idea o un plan un poco distinto al suyo. Y entonces le va a decir que no, y muchas veces le va a decir que no por su propio bien. Así como su papá y su mamá le dicen no vaya a tal lado, no haga tal cosa, no diga tal cosa. Así mismo nuestro Padre Celestial nos dice no, porque Él sabe lo que es conveniente para sus hijos. Él nunca va a hacer nada para dañarlo a usted. Nada, se lo puedo asegurar, Así se lo es. puedo prometer, puedo poner las manos al fuego. Él nunca va a hacer nada que lo pueda dañar a usted. Siempre todo lo que hace, por más que nos duela, es para formarnos. Ahora sí nos vamos al punto 4 de esta pregunta. Lo que Dios hace sí tiene sentido, aunque para nosotros no lo tenga. Y ese es el punto 4 de la pregunta. Lo que Dios hace sí tiene sentido, aunque para nosotros no lo tenga. Y antes de hablar de este punto, quiero explicar unas cosas. La pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Ay, a diario. Ay. Oh. Porque yo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Sencillamente, sí, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero déjeme decirle algo, eso no será exclusivo de usted. Si todos en esta habitación se han hecho la misma pregunta, entonces quiere decir que no solo es usted. A todos nos pasa cosas similares. A alguien, incluso a alguien allá afuera, le ha sucedido algo 2, 3 y hasta 4 veces peor de lo que le ha sucedido a usted. Así que yo quiero que usted entienda que esto no es contra usted, Dios no tiene nada contra usted. Porque esto no es exclusivo, es que no es que Dios tiene, es que usted cuando tenía 13 años le habló feo a Dios, entonces, castigo. No es usted, no se crea el centro del universo. En ningún versículo de la Biblia dice que su día aquí en la tierra va a ser color de rosa. Es más, dice todo lo contrario. Dice que usted va a tener tribulaciones, que esas tribulaciones son necesarias, o sea, incluso dice que son necesarias. Pero esas partes no las leemos, ¿verdad? Nos gusta leer que Dios es amor, que Dios nos va a chinear, y que nos mandó el consolador, y que nos va a tener, y que nos va a dar naciones, y nos gusta esas partes de la Biblia, son lindas, pero también, si usted va a leer una parte, lea la otra también. Nos gusta decir, es que Dios es amor, pero no les gusta leer lo siguiente que dice en el versículo, que también es fuego consumidor. Ahora, yo les voy a dar 4 claves que para mí son importantes para sobrellevar por las aflicciones. Punto número 1, clave número 1. Atención, clave número 1. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. La canción de ahora en adoración me gustó mucho porque decía que aunque mis ojos no lo ven, mi corazón lo siente. Y muchas veces nosotros nos vamos
por ese lado humano, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa. Nosotros, el ser humano aprende a través de las percepciones y de otro montón de cosas, ¿verdad? También tienen formas de conocimiento como las emociones. Las emociones también son formas de adquirir conocimiento. Sin embargo, la percepción humana, las emociones humanas son imprecisas, son deficientes. Entonces, no podemos ni fiarnos de nuestra propia percepción ni de nuestras propias emociones. Y yo le voy a dar una prueba de eso. Solo con lo que usted ve. Es lo mismo que usted percibe en colores. Vamos a ver por poner un ejemplo. Los colores que usted percibe a los que percibe un canino. No, ¿verdad? ¿Quién está mal? ¿Quién está mal de la vista? ¿Usted o el canino? Ninguno. La mantis marina, que percibe una infinidad de colores mucho más, incluso colores que ni siquiera nosotros vemos, que este animal marino se puede percibir. ¿Quién está, no saben quién está mal, ¿verdad? Entonces, muchas cosas en la vida son cuestiones de percepción. Y nuestra percepción es engañosa, no siempre podemos guiarnos de nuestra percepción para entender las cosas. Vamos a ver si... Por ejemplo, digamos que esta Biblia pesa 10 kilos. Y este libro pesa medio kilo. Si yo los tiro los dos a la misma altura y a la misma vez, los trato a la misma vez, ¿cuál cae primero? ¿El de 10 kilos o el de medio kilo? El de 10 kilos pesa más. Está entiendo su percepción. Cae igual. A una velocidad de 3,14 cae igual. La gravedad afecta a todos por igual, por lo tanto van a caer al mismo tiempo. La caída libre, Podemos hacer este 3,14. experimento, es muy interesante, la verdad. Entonces, muchas veces no podemos ni siquiera fiarnos de nuestras propias concepciones de cómo, uy, ese pesa más, tiene que caer primero. Muchas veces pasa esto con nuestras emociones. Yo siento esto, o yo siento aquello, pero no es así. O yo siento que este me habló feo. Yo siento que él me habló feo. Y tal vez no fue así, fue pura interpretación suya. No siempre nos podemos fiar de nuestras emociones o nuestra percepción. Les voy a dar unos ejemplos en la Biblia. En Lucas 24, del 15 en adelante, ya aquí Jesús había resucitado. Ya Jesús había resucitado. Ustedes saben que cuando Jesús resucitó, llevó a la tierra 40 días, si no estoy mal, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 24 de Lucas dice, capítulo 24, versículo 15 en adelante dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos eran dos personas que iban caminando hablando entre sí de lo que estaba sucediendo en esos tiempos, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lo estaban viendo, él era Jesús, lo estaban viendo, mas no lo reconocían. Fueron engañados, sus ojos no lograron percibir la realidad tal cual objetiva como es. Y entonces les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Entonces Jesús les dijo, ¿de qué están hablando? Cuenten, chisme, porque andan todos cansados. Y entonces ellos le dijeron, pero ¿cómo usted no se ha dado cuenta? Jesús de Nazaret, que se murió, ya pasaron 3 días, la tumba está vacía. Están hablando con el propio Jesús. La persona de la que estaban hablando en su historia, estaban hablando con él cara a cara y no se daban cuenta, lo estaban viendo, mas no lo estaban viendo de verdad. Su percepción los engañó. Y aconteció que estando sentados sobre la mesa, entonces llega Jesús y ya se va a ir, ya va para su camino, ya hace como que se va. Y entonces le dicen, suave, vean con nosotros, vamos a la choza, vamos a cenar. Entonces dijo, eso está bien. Ya está haciendo de noche, le decían, quédense, ya mañana pueden seguir su camino. Y entonces están en la cena, y aconteció que ellos estaban en la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo,
lo partió y les dio a cada uno. Cuando Jesús bendijo el pan, lo partió y les dio a cada uno, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Desapareció. Se fue. En ese momento Dios les permitió verlo. Antes no les había permitido verlo. Ahora sí. Ahora yo quiero que entienda que a veces Dios le va a permitir a usted saber algunas cosas y otras no. Le va a permitir ver unas cosas y otras no. Amén. Así que si no nos podemos fiar ni siquiera de nosotros mismos, la Biblia dice que incluso el corazón es engañoso. Si no nos podemos fiar de nosotros mismos, si ni en lo que vemos, ni en lo que sentimos, ni nada, entonces, ¿en qué podemos confiar? Pues déjame decirle, amado, amada, que las promesas que hay en Dios, en la Biblia, las promesas de Dios, que son muchas, son millones de veces más dignas de confianza que nosotros mismos. Amén, así es. Todas esas promesas que están en la Biblia son más dignas de confianza que nuestra percepción, que nuestras emociones y cualquier otra cosa, condición humana que haya en nosotros. Cierto. Esa es la primera clave. Dios está ahí aunque usted no lo vea. ¿Ok? Segunda clave. El tiempo de Dios en el que Dios actúa es perfecto aunque parece que está desastrosamente atrasado. Aunque parezca que Dios llegó tarde, Dios llegó a tiempo. Llegó justo a tiempo, en el momento indicado. No llegó tarde. Llegó cuando Él tenía que llegar. Y uno de los principales descriptores de la fe es el tiempo para actuar. Lo que usted considera que es el tiempo para actuar. ¿Sabe por qué pasa mucho eso? Porque en estos tiempos vivimos en un mundo en el que todo es instantáneo. Usted necesita una respuesta ya, como Saúl. Usted necesita un café y hay café instantáneo. Usted necesita, qué sé yo, un medicamento para el dolor de cabeza, para la farmacia, se lo toma listo, es instantáneo, se le curó el dolor de cabeza. Todo está rápido. Todo está así. Entonces, en un mundo que avanza tan rápido, nosotros erróneamente creemos que Dios tiene que avanzar o trabajar a ese ritmo. Y no siempre Dios trabaja a ese ritmo. Dios tiene su ritmo de trabajo. Él sabe cómo hace las cosas. ¿O acaso cuando usted manda hacer una prenda de la costurera, usted le dice a la costurera, pues no, ¿verdad? Ella sabe a qué ritmo de trabajo se hacen las cosas. Ella sabe a qué ritmo de trabajo se hacen las cosas para que las cosas salgan bien, para que salga una prenda de calidad, ¿cierto? Entonces el tiempo de Dios es perfecto. Y les voy a dar unos ejemplos. Juan capítulo 11, versículo 5. Y aquí el contexto es la historia de Lázaro, cuando Lázaro murió y Jesús iba hacia él, ¿verdad? Entonces en Juan capítulo 11, versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús estaba en San José y Lázaro estaba aquí enfermo en el hospital de Limón. Y le llegó un correo a Jesús diciéndole, véngase para Limón, Lázaro está enfermo. Y Jesús dijo, me voy a quedar otros 2 días en Chepe. Extraño, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro. ¿Cómo usted, a alguien que usted ama tanto, está enfermo de muerte en otro lugar, usted no va corriendo a él? Es más, se tomó 2 días de vacaciones allá. ¿Qué hizo? No sé, ¿verdad? Porque no lo dice, pero estuvo ahí 2 días. Pero eso es en nuestro entendimiento humano, no es de Dios. Y entonces vino pues Jesús y halló que hacía 4 días de que Lázaro estaba en el sepulcro. Llegó tarde, vamos a añadir unas comillas, llegó tarde. Lázaro se había muerto. Jesús no lo pudo salvar, no lo pudo curar. ¿Por qué? Porque usted humanamente estaba orando porque él se sanara, pero Jesús tenía otro plan.
Jesús no quería sanarlo, Jesús quería resucitarlo. Es muy diferente lo que Dios planea a lo que uno cree que Él tiene que hacer. Y entonces en el 32 dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció de espíritu y se conmovió. Jesús no es indiferente a lo que usted siente, aunque Él sepa lo que va a pasar y Él sepa lo que Él va a hacer. Jesús no es indiferente a lo que usted está sintiendo en este momento. Si es necesario, Él es la persona más empática que existe. ¿Cuál es la definición perfecta de empatía realmente? Jesús. Porque Él, a pesar de que Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, dice en el 35, Jesús lloró. Jesús se estremeció, su espíritu se entristeció al verlos llorar por su hermano Lázaro. Y entonces Jesús dijo en el 43, Lázaro, ven fuera. Y lo resucitó. Entonces Jesús no llegó tarde, ¿cierto? Jesús llegó a tiempo para probar algo mucho más grande, mucho más alto de lo que nosotros estábamos haciendo. Clave número 3, por razones por las cuales no se pueden explicar, los seres humanos somos increíblemente, altamente e inexplicablemente valiosos para Dios. Dios nos conoce a todos y cada uno de nosotros personalmente, con pelos y detalles. No podemos entender por qué el omnisciente, el omnipotente y omnisapiente, se interesa tanto en nosotros. ¿Por qué el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de sistemas planetarios, de galaxias, del universo, se interesa en criaturas como nosotros los seres humanos? Eso tiene, si hemos hablado muchas cosas que no tienen sentido, ¿verdad? De cómo Dios actúa. Pero el mero hecho de que se interese por nosotros tampoco tiene sentido. ¿Qué somos nosotros a la par del Creador? No tiene sentido que se interese tanto. Pero, de hecho, Job se hizo esta misma pregunta, en Job 7, 17 al 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Job se hizo esta pregunta, también Lorenzo David se hizo esta pregunta, y muchos personajes de la Biblia se hicieron esta pregunta: ¿qué es el humano? ¿Qué es el ser humano para que usted se interese tanto en nosotros? Y para que pongas sobre él tu corazón. No solo se interesa, pone el corazón por usted. Y lo vistes todas las mañanas, cubre sus necesidades, atiende sus miedos, lo atiende en todo. Y esto me lleva al punto, la clave número 4, bueno, la clave número 3. Recuerden que Dios se interesa mucho en nosotros. No tiene sentido porque la verdad creo que va a ser una pregunta que le haga a Dios cuando estemos allá. ¿Por qué se interesa tanto en nosotros? Pero lo hace, ese es el punto, compréndalo, Él lo hace, porque nos ama, Él nos amó primero. De hecho en Efesios 1, del 4 al 5 dice: nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de que fundara el mundo, antes de que creara todo lo que existe, Él ya los tenía pensado. Entonces la clave 4 es sus brazos. Voy a decir algo desde aquí. Dios me ama. ¿Quién me escuchó allá atrás? Nadie, ¿verdad? Dios me ama. ¿Me escucharon? No, ¿verdad? Entonces, su voz no llega tan largo como la de Dios. Dios está allá en el confín del universo, quién sabe de dónde, o si es que está en el universo. Dice: hágase la luz, se hace la luz. Así que sus brazos son muy cortos para pelear contra Dios. Así que no se ponga a discutirle, no se ponga a pelearle, porque incluso Job lo hizo. Job, con todo lo que le estaba pasando, le reclamó a Dios. Y nosotros hemos estado en esa posición, yo estaba en esa posición, de que Dios, ¿por qué me haces esto? Nosotros le reclamamos a Dios, mas no está bien. Y entonces el Señor le dijo a Job, se reveló en un torbellino y le dijo a Job:
Voy a leer un poco porque esta es bastante largo, son 3 capítulos. ¿Quién es el que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién decidió las dimensiones y extendió la cinta de medio? ¿Quién sostiene los cimientos y quién puso la piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro con todos los ángeles? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has extendido la luz del día? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra? Sigue diciendo, ¿has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? ¿De dónde viene la luz y hacia dónde va la oscuridad? Básicamente, y a Job lo dejaron como un camión ganadero. Cagaditico. Y Job le sigue haciendo preguntas hasta el capítulo 41, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41. Y le sigue diciendo, ¿quién se cree usted? Yo hice todo lo que existe. Yo hago que todo lo que funciona, funcione como funciona. Yo creé las leyes naturales. Yo hago que el mundo funcione así. Lo que yo digo se hace así. Y todo se crea por mi palabra. ¿Quién se cree usted para reclamarme a mí? ¿Acaso usted estuvo ahí cuando se creó el mundo, cuando fundó el mundo? Entonces, no pelee contra Dios. Él sabe por qué hace lo que hace. No le reclame, porque lo va a dejar como Job. Así me sentí yo. Sí, entendió. Y entonces nos vamos, ahí acabamos con las 4 claves. Nos vamos al último punto de la prédica, que es: no tienes que entenderlo, tienes que creer. La fe tiene que ser firme. No tienes que entenderlo, tienes que creer. Nuestra tarea, ya sabemos cuál es la tarea de Dios, el papel que juega Dios en nuestras tribulaciones. Él es el que nos va a cuidar, nos va a cubrir la necesidad, nos va a consolar cuando nos tenga que consolar y todo lo que Él tiene que hacer. ¿Cuál es nuestra tarea ahora? ¿Cuál es nuestro papel a jugar? Creer. Fe. Fe. Tenemos que estar preparados. Ser cristiano no es una tarea fácil, es una tarea difícil. Los cristianos también nos enfermamos, morimos, perdemos, pasamos necesidades económicas, afectivas, pero nuestra tarea es fe. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra Y de muerte. no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. No estás solo. Entonces, cuando entreguemos todo lo que tememos, todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, se lo entrega a Dios. Señor, este carro yo lo ando, pero es tuyo. Todo, mis hijos son tuyos, todo lo que yo tengo es tuyo, incluyéndolo a usted mismo. Yo soy tuyo. Cuando usted tiene eso presente, entonces ya usted entiende que Él, como Él da todo lo que usted tiene, Dios también se lo puede quitar. Usted tiene que estar preparado, que Dios le va a dar a usted en gran abundancia, pero también tiene que estar preparado en que Dios en algún momento le va a quitar algo, sea por la razón que sea, tal vez va a ser incluso por su propio bien. Así que tenemos que fortalecer nuestra fe, como la de Job, como la de Abraham. Y entonces, cuando nosotros lleguemos y fortalezcamos nuestra fe como la de Job, como la de Abraham, ya la pregunta ¿por qué? Perdió sentido, porque ya usted no le está buscando un por qué. ¿Cierto? Ya usted no necesita el por qué. Usted el por qué se lo entregó a Dios. Ahora usted se va a hacer una mejor pregunta. Usted va a decir: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué necesitas que yo aprenda? La pregunta va a ser diferente, va a sonar mejor. Amén.
No trate de comprender lo que hace Dios. Dios es Dios, deje que sea Dios. Amén. Ese es el secreto de la paz de Dios. No trata de comprenderlo, sencillamente no se puede. Nuestra capacidad humana es limitada, sencillamente no se puede. Dios es el especialista por excelencia en todo lo que hace. Así es. Hace un momento le dije el ejemplo de que la costurera sabe cómo hacer su ropa. Ella es la que sabe de eso. Entonces Dios sabe cómo restaurarlo, Dios sabe cómo trabajar en usted, Dios sabe cómo trabajar en usted. Él es el especialista por excelencia en levantar vidas. Deje que Él trabaje. Y ahora termino con una paradoja interesante que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Y es que el dolor y la felicidad, o el dolor y el gozo, tienen que coexistir, según lo que dice Dios. Primera Tesalonicenses 5 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice estar siempre gozosos, no estar gozosos cuando usted le va bien, sino estar siempre gozosos. Y en 1 Pedro capítulo 4, del 12 al 3 dice: amados, no os sorprendáis cuando el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Como si algo raro pasó. No, la prueba es necesaria, no se sorprenda. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Muchas gracias.